Buenos días amigos, bienvenidos a la mitad más uno. Hoy hablaremos sobre esta ecuación compleja en tiempos de la pandemia en el Perú entre las clases escolares, los padres, los maestros y los colegios. Hay un hondo debate en la sociedad sobre si deben suspenderse las clases definitivamente o debemos avenirnos a la enseñanza virtual y no presencial, porque ha quedado claro que en los próximos meses no se reiniciarán las clases virtualmente. No es suficiente decir que la vida es lo primero. Eso obviamente está muy claro. Lo que pasa es que la vida es un valor muy amplio y no es estrictamente biológico, porque está asociado a otros componentes que son, además de la salud, la educación, el trabajo, el bienestar, el desarrollo, que además en el caso de los niños y los jóvenes es muy importante dada la etapa en que viven. Tenemos ahí problemas que subsisten. El primero es el asunto de lo virtual, es decir, y lo presencial. Es decir, cada vez ciertamente hay menos personas que señalan que deberían ser las clases virtuales eh, igualmente eficaces que las clases presenciales. E insisten en la equivalencia de estos dos componentes, estas dos partes de la educación. Y eso me parece que es un error, a pesar de que persista esa discusión, porque toda solución pasa por la aceptación de las clases virtuales y acondicionarse, a acomodarse e implementar lo que esto sea necesario. De manera que mientras se insista en la lógica, por ejemplo, o clases presenciales o nada, es decir, suspensión del año, yo creo que seguimos en una actitud que no ayuda a ubicarse en el contexto. El segundo es el papel de los padres, que en estas semanas hemos sido de algún modo auxiliares de aula. Y ahí hay preguntas válidas de los padres. Una de ellas, por ejemplo, es qué pasará todo el año cuando los niños se queden en casa porque los padres trabajan o son llevados al trabajo porque los padres no pueden dejarlos solos. Y es muy importante encarar esto porque los padres son un estímulo y control al mismo tiempo de los hijos. Y entonces supongo que desde ahora deberíamos pensar lo terrible que puede llegar a ser para un niño estudiar sin la cercanía del profesor y sus compañeros, sin los recreos, sin lo que implica todo lo que es la asistencia física a las clases y además no tener a sus padres una gran parte del día. El otro problema es la evaluación. Ya se tienen más o menos avanzados los protocolos sobre las evaluaciones, las etapas, primero la formativa y la otra que mida capacidades, perdón, aprendizajes. Pero no es menos cierto que hay una angustia de los padres sobre el tema. Y sería en ese sentido ideal que el Ministerio de Educación comunique más, le hable más a los padres y menos a los medios de comunicación. Y el último problema es el asunto de los colegios privados. No olvidemos que hay 2,5 millones de estudiantes escolares en la educación privada. Y si eso sumamos a 1 millón de estudiantes en las universidades privadas, tenemos que un tercio o poco más de la población estudiantil del Perú se encuentra en un régimen privado. Y no todos son colegios caros, hay colegios parroquiales, colegios cooperativos, colegios que operan como pequeñas y medianas empresas. Y qué fácil es decir, desde una lógica burocrática, el padre que no puede pagar las pensiones, que saque a su hijo del colegio privado y lo ponga en un colegio público, porque no es un paquete. Y todavía en tiempos de la pandemia, el traslado de colegio implica la pérdida de amigos, de relaciones, de ciertas complicidades, de profesores. Y a la Defensoría del Pueblo ha solicitado que existan líneas de crédito en otras condiciones mucho más ventajosas para aquellos colegios que han tenido los años anteriores y universidades digamos, un saldo no favorable o deficitario. Y entonces ponerse en la lógica de que miren la relación de
colegios y padres es una relación privada, es un error, porque cuando nosotros los ciudadanos acatamos la cuarentena se establece un contrato social con el Estado en la emergencia y en vista de ese contrato social, el Estado y los ciudadanos se reparten de algún modo los daños equilibradamente y por eso es que, por ejemplo, el Estado eh, subsidia el 35% del salario de las personas que ganan 1.500 soles y establece líneas de crédito para microempresas y dispone de 30.000 millones de soles para, los, eh, para las empresas. E incluso el sistema de la suspensión perfecta tiene condiciones, tiene parámetros, tiene requisitos. Y entonces el asunto de las pensiones no puede decirse que es solo una relación de privados. Habría que recordar a esa visión equivocada que la relación de consumo es una relación de tres: el Estado, el que vende y el que consume, o el que compra. Esta finalmente es la oportunidad que se tiene para que en el caso de la escuela pública se procure el equipamiento no solo de los colegios, sino también de los escolares. Es decir, comprar hoy día tablets, aunque esto demore a junio para que se inicie y se comprenda la curva de aprendizaje que implicará para profesores y estudiantes iniciar una tarea en la que nos hemos demorado muchos años, que es la digitalización de una parte importante del aprendizaje. Esto me parece importante. Y finalmente están los maestros, que son claves en la escuela y en la comunidad, ¿no? Que necesitan mejoras sustanciales, equipamiento, salario más digno, y que no pueden ser, en el caso tanto de la educación pública como la educación privada, la pita por donde se rompa, la pita más débil por donde se rompan las relaciones laborales o se produzca el ajuste. De modo que creo que la discusión sobre qué deben hacer los padres, qué deben hacer los colegios, qué debe hacer el Estado, cuál es la situación de los maestros, seguirá siendo una parte muy importante de la discusión en nuestras vidas en los próximos meses y no habría que perder la atención a lo que está sucediendo. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.